Buenas tardes, mi nombre es Juan Guillermo Díaz Duque, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como consta en el presente documento, pues que corresponde a mi carnet estudiantil. Bueno, para este caso vamos a proceder con la explicación de unos ejercicios correspondientes al laboratorio número 5 de combinación de capacitores de la asignatura de Física 2. Bueno, aquí en el apartado de metodología nos propone el siguiente ejercicio. En el panel de introducción del simulador aumenta el voltaje de la batería hasta los 1.5 voltios. ¿Qué sucederá si se aumenta el área de las placas y se disminuye la separación entre ellas? Asimismo, active los valores de capacidad, carga de la placa, energía almacenada y detector de campo eléctrico y diga que no tal vale las dos propiedades. Bueno, una vez en el simulador, vamos a proceder entonces a separar las placas, a aumentar la distancia de separación entre ellas para ver qué sucede. Como podemos observar, al separar las placas vemos que los valores de la capacitancia, de la carga de la placa y de la energía almacenada disminuyen. Ahora vamos a proceder a modificar el valor del área de las placas. Podemos observar que a medida que vamos aumentando el valor del área de la placa, el valor de la capacitancia, la carga de la placa y de la energía almacenada también aumenta. De igual manera, si disminuimos el valor del área, estas tres magnitudes van a disminuir. Esto pues es totalmente concordante y coherente con la ecuación presentada para la capacitancia. Bueno, para el ejercicio cuarto, este nos dice, acceda al panel varios capacitores y activa la opción un solo capacitor. De un valor a la fuente de 1.5 voltios y dando un valor determinado por usted a la capacitancia, halle la carga que teóricamente debe almacenar ese capacitor. Luego active la medición de la carga y determine el porcentaje de error entre los valores teóricos y experimentales. Entonces, para este ejercicio le dimos un valor a la capacitancia de 2 por 10 a la menos 13 faradios. De aquí pues extraemos la ecuación de la ecuación más relevante para este caso, que al ser un solo capacitor pues nos funciona correctamente, que es la capacitancia, que es igual a la carga sobre el voltaje. De esta ecuación despejamos el valor de la carga, que nos va a quedar igual a la capacitancia por el voltaje. Reemplazamos estos dos valores, capacitancia, el valor que le asignamos que fue de 2 por 10 a la menos 13, y el voltaje que asignamos en el simulador, que fue de 1.5 voltios. Haciendo los cálculos respectivos encontramos que el valor para la carga que podemos calcular es de 3 por 10 a la menos 13, o lo que es equivalente a 0,3 picoculombs. Ahora, mirando lo que nos arrojó, el resultado que nos arrojó el simulador, entonces encontramos que la carga almacenada, el simulador la arroja como 0,3 picoculombs, por lo que posteriormente procedemos a calcular el porcentaje de error, que está dado por la ecuación de valor experimental menos valor teórico sobre valor teórico por 100. Haciendo los respectivos cambios, los respectivos cálculos, encontramos que el porcentaje de error para este ejercicio es del 0%, ya que los valores nos coincidieron exactamente, tanto el calculado como el arrojado por el simulador. Para el ejercicio 5, entonces este nos dice, acceda al panel varios capacitores, active la opción 2 en serie y dé un valor a la fuente de 1.5 voltios, al capacitor 1 de un valor de 0,2 picofaradios y al capacitor 2 de un valor de 0,3 picofaradios. Halle el voltaje y la carga que se encontrará en cada capacitor y luego halle la carga que teóricamente debe almacenar la configuración. Luego active la medición de la carga y determine el porcentaje de error entre los valores teóricos y experimentales. Entonces encontramos que para el capacitor 1 tenemos un valor de 2.0 por 10 a la menos 13 faradios, perdón, y para el capacitor 2 tenemos 3.0 por 10 a la menos 13 faradios. Como en el sistema tenemos dos capacitores y vemos que están sobre la misma línea, determinamos que estos dos capacitores se encuentran en serie. Pero para trabajar mejor y para poder obtener el valor de la carga más fácilmente, debemos encontrar una capacitancia que equivalga al valor de las dos capacitancias, de las capacitancias de los dos valores, de los dos capacitores, perdón, que tenemos en el sistema. Esta capacitancia equivalente entonces la vamos a obtener a través de la siguiente fórmula, que es 1 sobre la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre la capacitancia 1, que para nuestro caso es 0,2 picofaradios, más 1 sobre la capacitancia 2, que es 0,3 picofaradios para este caso. Haciendo los cálculos respectivos encontramos que esta capacitancia equivalente nos da 0,12 picofaradios. Ahora, volviendo a la ecuación que habíamos trabajado anteriormente, despejamos el valor de la carga, dándonos que la carga va a ser igual a la capacitancia equivalente por el voltaje. Reemplazando estos valores, estos datos, encontramos que la carga va a ser igual a 0,12 picofaradios por 1.5 voltios, dándonos un valor de carga del sistema de 0,18 picoculombs. Al ser entonces un sistema en serie, la misma carga que sale de un capacitor
entra al otro capacitor y es la misma carga que va a fluir por todo el sistema. Por lo que determinamos que este valor de carga total es igual para el capacitor 1 como para el capacitor 2. Por lo que el capacitor 1 va a tener carga de 0,18 picocoulombs y el capacitor 2 también va a tener valor de 0,18 picocoulombs. Ahora, para el valor del voltaje, entonces nos remitimos a la ecuación, voltaje va a ser igual a carga sobre capacitancia. Vamos a obtener el voltaje para el capacitor 1, entonces vamos a poner la carga 0,18 picocoulombs sobre la capacitancia 1 que es 0,2 picofaradios, dándonos un valor de voltaje de 0,9, y para el segundo caso igual, la carga de 0,18 picocoulombs y nuestra capacitancia 2 de 0,3 picofaradios, dándonos un valor de voltaje de 0,6. Para hallar el valor del voltaje total vamos a sumar estos dos resultados dándonos como resultado 1,5 voltios, que es el mismo valor que se le había asignado experimentalmente en el simulador. Ahora, en cuanto al porcentaje de error, el porcentaje de error de la carga nos va a dar un 0% de error, ya que esta carga que calculamos a través de las ecuaciones es la misma carga que nos calcula el simulador, y para el porcentaje de error del voltaje es exactamente igual. El valor del voltaje que obtuvimos a través de las ecuaciones es el mismo valor que asignamos en el simulador. Mi nombre es Laura Vanessa Rivera Álvarez, pertenezco al proyecto curricular de Ingeniería Industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este es mi documento de identidad y procederé a explicar lo que es el punto 6, 7 y 8 del laboratorio. El punto 6 lo que tenemos son tres capacitores en serie. Vemos que el primero tiene una capacitancia de 0.19 picofaradios, el segundo de 0.15 picofaradios, el tercero de 0.3 picofaradios, que todos están conectados a una batería de 1.5 voltios. Vemos que su carga almacenada es de 0.098 picocoulombs y en nuestros cálculos experimentales hallamos que es de 0.097 picocoulombs. Esto lo llamamos mediante la ecuación que nos dice que carga es igual a voltaje por capacitancia. Entonces lo que hicimos fue hallar la capacitancia equivalente a todos mediante la fórmula que nos dice que 1 sobre capacitancia equivalente es igual a 1 sobre cada una de las capacitancias. Entonces, en base a el voltaje que tiene la batería y la capacitancia equivalente, podemos hallar esa carga. Ahora podemos decir que esta carga almacenada es igual para 1, para 2 y para 3. Entonces, ahora para el voltaje podemos medir para cada uno y nos da un valor diferente. Entonces, esta la hallamos mediante la ecuación que nos dice que voltaje es igual a carga sobre capacitancia. Vemos que acá tenemos la carga almacenada para cada uno y la capacitancia de cada uno por aparte. Entonces vemos que todos nos dan un valor diferente, pero la suma de estos valores nos dará el voltaje de la batería. Ahora finalmente podemos ver el porcentaje de error que tuvimos en base a nuestros cálculos y en base al simulador, que fue del 1.03%. Ahora para el punto número 7 tenemos dos capacitores en paralelo. Vemos que el capacitor 1 tiene una capacitancia de 0.2 picofaradios y el segundo de 0.3 picofaradios, que están conectados a una batería de 1.5 voltios. Tenemos que la carga almacenada es de 0.075 picocoulombs. Base a nuestros cálculos experimentales, pues nos dio un valor igual. Entonces acá lo que cambia es que la capacitancia equivalente igual a cada una de las capacitancias y que la carga es diferente para cada uno. Entonces tenemos que la carga ya pues dio un valor diferente, pero su suma da la carga almacenada. En cambio tenemos que pues el voltaje es el mismo para la batería, para el primer capacitor y para el segundo capacitor. Ahora el octavo punto, tenemos tres capacitores en paralelo. Vemos que el capacitor 1 tiene una carga de 0.27 picofaradios, el segundo de 0.19 picofaradios y el tercero de 0.21 picofaradios, y están también en una batería de 1.5 voltios. Vemos acá que la carga almacenada es de 1 picocoulomb y en base a nuestros cálculos experimentales pues nos dio el mismo valor. Y para hallar la carga de cada uno de los capacitores utilizamos la misma fórmula, nos dio un valor diferente para cada uno, pero la suma de todos estos nos dio la carga almacenada. Y vemos que pues también tenemos el mismo voltaje para la batería, para 1, para 2 y para 3. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Daniel Isaías Román Lozano, soy estudiante de la Universidad Distrital del proyecto curricular de Ingeniería Industrial. Este es mi carnet de identificación. Hoy les voy a explicar el laboratorio número 5
los puntos 9 y 10. Vamos a empezar por el punto número 9, el cual está compuesto por un circuito de dos en series y uno en paralelo. Como podemos observar aquí en el simulador, tiene un voltaje de 1.5. Las capacitancias están conformadas por 2.0, 3.0 y 1.5. Lo que nosotros hicimos para no hallar los respectivos resultados fue utilizar la fórmula de la carga total en serie, la cual es con, con las capacitancias elevarlo todo a la menos 1, y esto nos dio como resultado 1.2 microfaradios. Para nosotros hallar el voltio utilizamos otra fórmula, la cual consiste en la carga total por el voltaje y sus capacitancias, su respectiva capacitancia, la cual nos dio como resultado 0.9 voltios. Como podemos observar aquí en el simulador, efectivamente nos dio 0.9 voltios. Para el segundo nos dio un resultado de 0.6 voltios. Como podemos observar aquí, en lo teórico también nos dio. Para el tercero nos dio un resultado de 1.5 voltios. Como podemos observar, la fórmula nos dio los respectivos resultados. Y ahora voy a explicar sobre el punto número 10, el cual está compuesto por un circuito de dos en paralelo más uno en serie. También tiene un voltaje de 1.5. Sus capacitencias son de 3.0, 2.0, 3.0. Para nosotros poder hallar sus respectivos resultados, utilizamos la fórmula paralela, que es sumarlos directamente. Nos dio 5 microfaradios. Eh, para la en serie utilizamos pues la, la fórmula de sus capacitencias todo elevado a la menos 1, que nos dio un resultado de 1.8 microfaradios. Eh, para nosotros hallar el voltio utilizamos también la fórmula de la carga total por el voltaje dividido entre la capacitencia requerida. En este caso nos dio 1.3 voltios. Eh, Hay una fórmula que dice que se resta 1.5 del voltaje inicial con el 1.3 para que nos dé el 0.2 voltios, que serían los resultados de la capacitencia número 2 y número 3, que son las paralelas. eh, para, para nosotros así poder hallar la carga total, la cual la cual es la fórmula de la capacitencia por el voltaje, que son en este caso 3 microfaradios por 1.3, nos dio 3.9. 2 microfaradios por 0.2, que nos dio 0.4 de voltaje, y 3 microfaradios por 0.2, que nos dio 0.6 de voltaje.